Latinoamérica. Con Fernando acá le damos la bienvenida a otro webinar del ISFGS y hoy tenemos el agrado de presentarles al doctor Alejandro Barrera. Alejandro es jefe de cirugía colorectal del Hospital San Borja en Arriarán y es también cirujano colorectal en la clínica de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Obviamente él es un profesor asociado de cirugía y nos va a hablar hoy de cirugía colorectal, inmunofluorescencia. Y me imagino que ustedes han leído ayer en Annals of Surgery nuestra publicación con el consenso. Así que esto no es pasado, esto no es futuro, esto es el presente. Así que sin más interrupción, lo voy a dejar a Alejandro que agarre la manija y con Fernando, a medida que van saliendo preguntas del chat, lo vamos a ir interrumpiendo. Así que Alejandro, bienvenido y la audiencia es tuya. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Fernando, Raúl. Si me habilitan la función de compartir la pantalla, les puedo mostrar. Alex, please let Dr. Barrera share his screen. My screen. Done. Thank you, Alex. No problem. Bueno, la invitación que me hicieron a esta conversación, que yo espero que Fernando y que Raúl me interrumpan en cualquier momento, y queremos que sea más una conversación que una clase o una conferencia. Si hubiera sido así, podríamos haber grabado y haber mostrado el video. La idea no es que sea esa, sino que conversemos acerca de lo que... estos son mis disclosures, no tienen ninguna relación con esta presentación. Vamos a tratar de esquematizar esta presentación en primero cuáles son las bases y los fundamentos de usar la fluorescencia en cirugía colorectal, qué es lo que hacemos y cuáles son los fundamentos para evaluar la perfusión de una anastomosis, qué otras aplicaciones puede tener en cirugía colorectal y algunos mensajes para la casa. Bueno, la fluorescencia y el verde de indocianina específicamente es un colorante que se conoce desde el siglo pasado, de la década de los 50. Yo la verdad es que la primera vez que escuché hablar del verde de indocianina lo escuché mientras estaba haciendo mi residencia en el Hospital San Borja y lo utilizábamos como una medida de excreción hepática para evaluar la suficiencia hepática después de una resección hepática por metástasis, por hepatocarcinoma o por alguna otra razón. La verdad es que después fue teniendo otras aplicaciones y quizás los primeros que nos enseñaron que podíamos evaluar vasculatura con el verde indocianina fueron los oftalmólogos. Las primeras angiografías de retina se hicieron con verde indocianina. En cirugía digestiva, la verdad es que recién en los años, a principios de este siglo, por ahí por el año 2005 comenzó a estudiarse y alrededor del 2010 con la incorporación de la cirugía robótica empiezan los primeros estudios de perfusión intestinal en cirugía intestinal. Y finalmente también en esa década comenzaron los estudios en cirugía gastrointestinal y cirugía vascular. ¿En qué consiste la fluorescencia? La fluorescencia es la particularidad y las características que tienen algunas moléculas de absorber una energía luminosa y posteriormente emitirla con una longitud de onda distinta. Y la gracia que tiene el verde de indocianina es que es capaz de absorber la luz cercana al infrarrojo y emitirla en una longitud de onda distinta que es el color verde, y de ahí viene su nombre.
Entonces absorbe la energía de la luz cercana al infrarrojo y la emite en una longitud de onda de color verde. ¿Por qué hemos elegido el verde de indocianina para evaluar la perfusión de una anastomosis colorectal? Porque es bastante segura, la tasa de complicaciones asociadas a el uso es bastante baja. Se describe alrededor de un 0,05% de shock anafiláctico y está bastante relacionado con la alergia al yodo, que sería prácticamente la única contraindicación. Se une a las lipoproteínas, se une bastante a la albúmina, por lo tanto tiene una distribución principalmente en el intravascular. Tiene excreción hepática, por lo tanto también nos puede servir para realizar algún otro tipo de evaluación, por ejemplo, la identificación de la vía biliar, y tiene una vía media relativamente corta. El gran problema que tenemos nosotros en Chile es que es bastante cara. Son bastante pocos las personas que distribuyen el verde de indocianina, y a diferencia de Estados Unidos y Europa, en donde tiene un costo de entre 45 euros o 50 dólares, en Chile el costo está cercano a los 150 dólares. Alejandro, disculpa que te interrumpa. Sí, Ustedes le tienen que comprar la indocianina seguramente a algún intermediario, ¿no? exacto. Claro, esos son los herejes que se roban la plata, porque ahí viene la diferencia. Sí, claro. Aquí en Chile la ampolla cuesta 150 dólares. Sí, no hay motivo por el cual estén triplicando o, digamos, duplicando el precio de la indocianina. Así que eso es algo que hay que trabajarlo y ver quiénes son los que los venden y tratar de bypasearlos. Exacto. Porque, como decimos con Fernando desde el día número 1, esto es bueno para los enfermos y es una tecnología relativamente barata. Y no puede ser que haya gente de garrapatas que se metan en el medio y nos roben la plata, que es la plata de los enfermos. Exacto. Así que si me están escuchando, prepárense porque ahí venimos. Muy bien. La dosis depende de la indicación. Para evaluación de perfusión utilizamos dosis entre 2 hasta 5 miligramos por cada inyección. La ampolla tiene 25 y la dosis máxima es de 2 miligramos por kilo, o sea, es bastante seguro. Lo que utilizamos en un paciente pueden ser 2 miligramos por 2 o 3 veces durante una cirugía, y un paciente de 70 kilos puede recibir hasta casi 6 ampollas, por lo tanto es una sustancia que es bastante segura. Como decía, esta es la propiedad que tiene el verde indocianina. Absorbe una energía, se une a la albúmina, absorbe la luz cercana al infrarrojo y la emite de un color verde que es captado por una cámara de video. Hay distintos dispositivos para utilizarlo. Probablemente las primeras experiencias se hicieron con el Pinpoint, la tecnología de Novavax, y últimamente en cirugía laparoscópica yo diría que la tecnología de Stryker y la de Medtronic, el Elevation IR, son los que más se están utilizando y son los que hemos probado acá en Chile. Hay distintas modalidades para cirugía abierta, robótica, laparoscópica, también para evaluación endorrectal, así que es bastante amplia la gama de posibilidades que nos entregan todos estos dispositivos. ¿Por qué hacemos evaluación de una anastomosis colorectal? Bueno, los cirujanos colorectales sabemos que la dehiscencia anastomótica es una complicación grave, que tiene incidencia variable. Mientras más baja es la anastomosis, mayor es el riesgo. Por lo tanto, una anastomosis colorectal baja, el riesgo llega hasta casi un 20%, o sea, 1 de cada 5 pacientes va a ser una dehiscencia. Y esto genera un aumento de los costos y una menor calidad de nuestra atención y de nuestra cirugía. ¿Y por qué una menor calidad? Porque sabemos que los pacientes que tienen una dehiscencia tienen más recurrencia local, tienen peor sobrevida global y libre de enfermedad. Y en cuanto a los costos, vemos que aquellos pacientes que tienen una complicación grave, como es la dehiscencia anastomótica, los costos prácticamente se duplican comparado con los pacientes que no tienen una complicación o que tienen una complicación leve.
Si vemos también la utilización de días cama, en este estudio bastante grande, publicado en el Gastrointestinal Surgery, casi 10.000 días cama de exceso en aquellos pacientes que tienen esta complicación. Y cuando vemos los costos asociados a la dehiscencia anastomótica, casi se duplica el costo de atender a los pacientes con una dehiscencia comparado con el costo de todos aquellos pacientes que no tienen una dehiscencia. O sea, un grupo pequeño de pacientes está gastando el doble de todos los pacientes que no se complican. En nuestra experiencia, ¿cuáles son los factores que contribuyen a una dehiscencia anastomótica? En un trabajo bastante antiguo, ya publicado el año 2007 en la Revista Chilena de Cirugía, el género masculino, los hombres tienen más dehiscencia que las mujeres, la altura de la anastomosis, cuando la anastomosis está bajo la reflexión peritoneal, también aumenta el riesgo, y aquellos pacientes que han recibido radioterapia también aumenta el riesgo de una dehiscencia. Sin embargo, en la gran mayoría de los estudios nunca evaluamos la perfusión, y para evaluar la perfusión tenemos que recordar a William Halsted, que nos enseñaba Halsted, que los tejidos hay que manipularlos en forma cuidadosa, que tienen que estar bien irrigados al momento de hacer una anastomosis, que esa anastomosis no debe tener tensión y que la hemostasia debe ser cuidadosa. Los cirujanos durante mucho tiempo hemos evaluado de distintas formas la irrigación de una anastomosis, el color del intestino, el sangrado o la palpación de la arteria marginal, evaluar cómo están los bordes, el color, si el flujo de la arteria marginal es pulsátil, y hemos utilizado la prueba de permeabilidad neumática, además de la visualización directa. En esta Alejandro, anastomosis, discúlpame que te interrumpa. claro, Acá hay un par de preguntas en el chat. Una de ellas es si tú consideras la alergia al yodo una contraindicación para la administración de esta droga, del ICG. tiene tan pocas complicaciones que trato de evitarlas al máximo, así que sí, si el paciente tiene alergia al yodo, yo no lo utilizo. Fernando, ¿qué dice el consenso? Nosotros estuvimos discutiendo eso, en realidad la mayoría también hacen lo mismo, los que tienen alergia al yodo no lo utilizan. Y yo te quería preguntar si ustedes, en caso de que vas a operar a un paciente que tenga, por ejemplo, que le tengas que hacer una anastomosis ultra baja, por ejemplo, y te refirió que tuvo algún tipo de alergia al yodo, pero es bastante inespecífica, como la mayoría de los pacientes, que no tuvo ningún edema de glotis ni nada por el estilo. Dos preguntas. Una, ¿le haces un pretest o una medicación y se lo administrás? Y la segunda pregunta mía es si lo consentís al paciente, o sea, si le haces el consentimiento informado a todos los pacientes que le vas a administrar el verde. Te contesto primero la segunda. No le hacemos un consentimiento especial. Hacemos el consentimiento de la cirugía y utilizamos el verde como una medida de evaluación de la anastomosis, como lo hacemos en los otros pacientes, cuando disponemos del verde. Ahora, si es una anastomosis de alto riesgo, yo creo que sí, al paciente lo estudiaría y le haría un pretest, y probablemente si es una alergia leve, lo premedicaría y haría el procedimiento de igual forma. Esa pregunta vino de Panamá, de Homero Rodríguez. La gran pregunta es si el enfermo está intubado con anestesia general. El problema con las alergias al yodo son los shocks anafilácticos, obviamente, así que la premedicación, pienso que un enfermo que está intubado con acceso endovenoso, uno siempre le puede dar esteroides intraoperatorios, y obviamente si no es necesario no se lo inyecta, pero de ser necesario yo creo que a veces es un riesgo que dentro de, como tú dijeras antes, el espectro de lo que es la fuga anastomótica, que es tan seria y tan alta la incidencia, vale la pena tomar. Así que ustedes comentan de que el enfermo con irradiación preoperatoria tiene un riesgo más elevado de anastomosis y de fugas.
Es interesante porque en cirugía esofágica, al menos, cuando se hace quimorradioterapia preoperatoria, no hay diferencia en las fugas anastomóticas con o sin, ¿no? Es otro, pienso que así el esófago es un animal muy parecido al recto que tiene poca irrigación. Nosotros no vemos ese tipo de diferencias. Pero bueno, sigue adelante, disculpa la interrupción. Te voy a seguir No, interrumpiendo, pero... no, o sea, completamente de acuerdo con lo del esófago. A mí se me ocurre que probablemente si el esófago, si el paciente con cáncer de esófago se irradiara también el campo cervical, seguramente la tasa de dehiscencia sería bastante parecida a la del recto. Probablemente, probablemente. Y a la gente que está escuchando, que hay casi 100 personas ahora, por favor, hagan preguntas en el chat. Así yo lo interrumpo a Alejandro. Dale, Alejandro, nomás. Esta es una de las cosas que hacemos. Se ve el sangrado pulsátil de la arteria marginal. Otra de las cosas que hacemos es la conocida prueba neumática. Nosotros todavía la hacemos con rectoscopio rígido porque eso nos permite además medir la altura a la que queda la anastomosis, a diferencia del instrumento flexible, que no nos da la seguridad de la distancia efectivamente a la que queda la anastomosis del margen anal. Yo creo que la prueba neumática lo que nos dice es solamente si la anastomosis nos quedó bien hecha o nos quedó mal hecha. Todos los pacientes con dehiscencia que yo he tenido han tenido una prueba neumática negativa. Así que la prueba neumática no me asegura que el paciente no va a tener una dehiscencia. Ahora, este trabajo es bien interesante y nos está diciendo si es que acaso para evaluar una anastomosis en el intraoperatorio es la tecnología la que tiene que hacerse cargo de esto. Y los resultados que nos muestra este trabajo son bastante interesantes. Cuando revisamos el grupo control versus los grupos a los que se le hace cualquier tipo de evaluación de indemnidad de la anastomosis, prueba neumática, colonoscopía intraoperatoria o ICG, muestran que el grupo control tiene más dehiscencia anastomótica. O sea, es importante evaluar la indemnidad y la integridad de esa anastomosis. Ahora, ¿de qué forma hacerla? Aparentemente de cualquiera, pero el ICG aparentemente nos entrega mejores resultados que las otras dos. Entonces, ya no es un tema de cómo nosotros vemos la anastomosis, ni de cómo nosotros evaluamos la integridad de esa sutura, sino que la tecnología nos está aportando un elemento extra para que nuestros pacientes tengan menos dehiscencia. Ok. Pregunto después. Están entrando algunas preguntas. Dale nomás, Alejandro, dale. ¿Cuál es la capacidad que tenemos los cirujanos de evaluar adecuadamente una anastomosis intestinal? La verdad es que no es buena. Tenemos múltiples formas de hacerlo. La verdad es que hay algunas que son bastante fáciles, pero son poco seguras, poco objetivas. Otras que no las podemos utilizar en cirugía laparoscópica, que no son fáciles de usar, o que son caras. Y tenemos el uso de la luz cercana al infrarrojo con verde e indocianina, que la podemos utilizar en cirugía laparoscópica, que es fácil, que es segura, que es objetiva, que es reproducible y que no es cara. Los primeros estudios se hicieron en cirugía robótica y nos mostraron que los pacientes tenían menos tasa de dehiscencia anastomótica y que tenían menos sepsis. De aquí surgió el trabajo probablemente señero en cirugía colorectal, que es el PILAR, trabajo de Jafari Wexner, que su objetivo principal era evaluar si esta técnica era viable y era segura, y en forma secundaria evaluar los resultados clínicos de complicaciones fundamentalmente referidas a dehiscencia anastomótica. Se evaluaron solamente anastomosis colorectales entre los 5 y 15 centímetros del margen anal. Y ese mismo trabajo nos muestra imágenes como esta,
en donde aquí está marcado con un hemoloc el lugar donde teóricamente se iba a seccionar el intestino, y vemos que la fluorescencia con verde indocianina llega hasta unos centímetros aproximal de esa marca. Por lo tanto, este tejido, que si no hubiéramos utilizado esta técnica, lo habríamos dejado proximal a la anastomosis, está isquémico. En cambio, en este otro caso, que ahí está la marca, vemos que el tejido está bien perfundido. O sea, en este caso hay una diferencia de varios centímetros entre el tejido que está bien perfundido y donde nosotros habríamos hecho la anastomosis, versus este en donde estamos haciendo la anastomosis en un tejido que está bien irrigado. Alejandro, disculpa la ¿Sí? interrupción. Hago una pregunta. ¿Cómo miden ustedes la perfusión del tejido? Como decimos los argentinos cuando andamos a caballo, a pelo, uno lo mira y dice, uy, esto se parece bueno, o lo hacen en una forma un poco más académica y científica. Por ejemplo, comparar la perfusión macroscópica del intestino delgado con el muñón rectal o el muñón colónico sería una forma. Lo otro que me gustaría que hagas un comentario es el estado hemodinámico del enfermo. ¿Ustedes tienen una presión arterial media con la cual dicen, medimos cuando la presión arterial media es de 70? Porque todo esto varía dependiendo del estado hemodinámico del enfermo, ¿no? Sí. Las dos preguntas esas. Completamente de acuerdo. O sea, sí, una presión arterial media cercana a 70, sobre 65 siempre, para poder hacer la evaluación de la irrigación de los tejidos. La verdad es que utilizamos habitualmente el color. Cuando no tenemos el verde usamos el rojo. Eh, Sí. El rojo no funciona tan bien porque no, no, el ojo humano ve mejor el verde que el rojo. sí, no, el rojo. Tuvimos una discusión y comentamos en una reunión de la Sociedad Chilena de Coloproctología, donde hablamos de este mismo tema. Alguien me preguntaba desde cuándo los cirujanos dejamos de creerle al rojo y ahora le creemos al verde. Yo creo que la evidencia es clara. El verde es mejor que el rojo. No es que yo no le crea al rojo, digamos, pero el verde es mejor. Ahora, la evaluación la hacemos fundamentalmente por el color, por el sangrado pulsátil de la marginal y por el sangrado de la mucosa, de la submucosa, al momento de hacer la sección del intestino. Yo creo que son los tres parámetros con los cuales nosotros creemos que un tejido está bien irrigado. Sin embargo, esta técnica nos ha mostrado que hay más o menos entre un 5 hasta un 10% de pacientes que ese tejido que nosotros creemos que está bien irrigado no lo está. Raúl, yo tengo una pregunta para Alejandro y otra para vos. Para los que están empezando, porque mucha gente está empezando esto de cero y realmente no tiene nada de experiencia. En colon rectal, colon derecho, colon izquierdo, ¿qué dosis le administrás de manera práctica de verde indocianina? ¿Y cuándo, en qué momento se lo haces de la cirugía? Y para Raúl lo mismo, pero en tus esófagos. En colon nosotros, cuando comenzamos, lo administrábamos 3 veces. Primero lo administrábamos cuando teníamos hecha toda la disección, cuando habíamos ligado el pedículo vascular y estábamos listos para seccionar a distal el tumor. Hacíamos una primera inyección para ver cómo estaba irrigado. Después que hacíamos la sección, hacíamos una segunda inyección cuando seccionábamos la arteria marginal, para ver si donde íbamos, el tejido, el segmento de colon que íbamos a llevar hacia el recto a hacer la anastomosis estaba bien irrigado. Y al final, cuando ya teníamos la anastomosis hecha, hacíamos una tercera inyección. Yo creo que esa tercera inyección uno se la puede evitar, ¿no? Porque en general no hay diferencias entre la segunda y la imagen de la segunda y de la tercera inyección. Sí, un par de comentarios con respecto a la tercera inyección, y es de que si ustedes inyectan mucho, el tejido se satura y no tiene tiempo para drenar toda la endocianina.
Esa es una. La otra, bueno, Juan Pablo Gambini preguntó exactamente lo que preguntaste vos, Fernando. No sé de dónde es Juan Pablo, pero por favor identifíquense de dónde están haciendo las preguntas. Homero Rodríguez me está preguntando de Panamá, en la curva de aprendizaje, si haces una marca donde uno cree que está bien irrigado antes de hacer la inyección de indocianina y después, para ver cuando le inyectas la indocianina, ver si realmente la irrigación era como lo habías visto. Pienso que es un estudio muy sencillo, de bajo costo, que ayudaría, ¿no? Para ver Sí, si el juicio clínico del ojo humano es tan bueno como decías vos, el rojo y el verde. exacto. Y no es necesario usar un Hemlock, como lo usó Wexner en la Cleveland. Basta con Exacto, usar un clip de titanio que es muchísimo más barato. exacto. Y uno de tus coterráneos, Felipe Imigo, está preguntando cuáles son los pasos y recomendaciones para empezar con esta técnica en un hospital público en Chile y justificar los costos. Eh, si me, te contesto más rato, Felipe, porque lo tengo aquí en la presentación. Así que Perfecto, si me das un rato, yo te lo contesto. dale. Eh, bueno, el objetivo principal de este trabajo era evaluar la factibilidad de realizar la técnica. Casi un 99% de los casos se pudo adquirir la imagen. Cambio del margen de resección en un 6% de los pacientes y cambio del plan después de haber hecho la anastomosis solamente en 2 enfermos. Objetivo secundario, una tasa de dehiscencia anastomótica muy baja de un 1,4%. En conclusión, seguro, puede bajar la tasa anastomótica y es fácil de hacer. Datos interesantes que nos mostró el Pilar. La perfusión del recto nunca estuvo comprometida, por lo tanto, la imagen endoscópica en la cual nosotros vemos la mucosa del recto y muchas veces no nos atrevemos a subir con el endoscopio rígido o flexible hacia el colon que está descendido en la anastomosis, no nos da mucha información. La perfusión del recto nunca estuvo comprometida. Por lo tanto, la visión endoscópica rara vez fue diferente a la visión que nos entregó la fluorescencia. Y generó la duda de lo que recién decía Raúl, de que los tejidos se saturan y la capacidad de lavado que tiene la fluorescencia o la variabilidad en la rapidez en que yo puedo determinar la perfusión en este estudio es de un carácter desconocido. No sabemos si los tejidos que se ponen verde más rápido o se ponen más verdes, si es que nosotros pudiéramos medir la intensidad de la fluorescencia, están mejor irrigados o están peor irrigados. Y tampoco sabemos qué significa que el verde desaparezca más rápido producto del lavado. Aquí está la respuesta para Felipe. Estos son datos de una institución única en que incorporaron esta técnica y analizaron el ahorro que tuvo utilizando la fluorescencia en términos de disminución de anastomosis y estenosis, que es una complicación tardía que también se puede atribuir a la isquemia, que lo bajaron usando la fluorescencia de un 3,7 a un 0,84, o sea, prácticamente desapareció, y ellos se dieron cuenta que el costo del equipo lo pagaban en poco más de 2 años, con el ahorro en complicaciones. O sea, es, desde el punto de vista costo efectivo, es bastante costo efectivo. Aquí aparece otra cosa interesante. Este es otro estudio en donde ya empiezan a incorporar otras cirugías, no solamente anastomosis colorectales. Empiezan a aparecer colectomías derechas, empiezan a aparecer reconstituciones de Harman, empiezan a aparecer pouch ileales y anastomosis iliorectales.
Y este trabajo nos muestra algunos datos interesantes. Bastante parecido a los del Pillar, 100% de los casos se logra adquirir la imagen. ¿En cuánto tiempo? En 4 minutos, o sea, no alarga mucho el tiempo quirúrgico. La fluorescencia llega a la anastomosis más o menos en 30 segundos, cambio en el plano operatorio más o menos los mismos datos, y dehiscencia en los pacientes en que cambió el sitio de resección no tuvieron. Tasa de dehiscencia global y las distintas tasas de dehiscencia. Lo interesante en este trabajo es que cuando se analiza el total de los pacientes, hay una disminución de dehiscencia utilizando el verde de indocianina, que es más notoria en las anastomosis colorectales, pero es sumamente importante en las anastomosis colorectales bajas, y no así en las anastomosis ileocólicas, a pesar de ello que yo creo que también tiene un rol la irrigación en la dehiscencia de la anastomosis ileocólica. Por lo tanto, aunque no exista evidencia, yo lo utilizo también en las anastomosis de colon derecho. Pero el beneficio más importante está en las anastomosis colorectales bajas. Viene otra pregunta de Panamá, y antes que sigamos, quiero una vez más recalcar que le estamos muy agradecidos a Medtronics Latinoamérica, que nos ha facilitado esta plataforma para que nos podamos comunicar, ¿no? Edgardo García de Panamá, pregunta, y él dice que el tercer chequeo lo hacen intraluminal para ver la anastomosis del Hospital Santo Tomás. La pregunta te voy a hacer yo también. ¿Ustedes hacen el chequeo antes y después de la anastomosis, laparoscópico e intraluminal? ¿Qué tipo de chequeo hacen y cuáles son tus recomendaciones? No, nosotros no hacemos chequeo intraluminal, no tenemos el dispositivo para hacer la fluorescencia endorrectal. Lo hacemos solamente laparoscópico. ¿Y por qué no le pasas el laparoscopio por el ano? Sí, es lo mismo. Porque lo seguimos utilizando en el campo abdominal. Ah, ok. Tendríamos que hacerlo al terminar la cirugía. Bueno, que tampoco estaría mal, ¿no? Para ver, Sí. al menos para tener una guía. Incluso yo creo que a medida que la cirugía flexible, que los endoscopios flexibles empiecen a incorporar luz de infrarroja, vamos a poder monitorear anastomosis en el postoperatorio. Vamos a poder monitorear isquemia del colon, colitis isquémica, las anastomosis esofágicas, que para mí son siempre ¿cómo se dice? Un martirio o un trauma, porque tienen también una fuga anastomótica del 16 al 20%, como lo tenemos en el recto. Pero pienso que hay que ser creativo, y un laparoscopio rígido es un rectoscopio largo. Y quizás poniendo la cámara en una cubierta de plástico para el campo no estéril y el estéril, lo que necesitan son 2 endoscopios, uno rígido de arriba, uno rígido de abajo. Claro. Pero bueno, creativos, preguntas y dale para adelante nomás. Raúl, yo tenía una pregunta, un comentario. Nosotros el sábado pasado tuvimos una reunión de todo el comité de la Sociedad Internacional de Cirugía Guiada por Fluorescencia, y una de las cosas que estamos poniendo en juego con Raúl para el año que viene, o un programa realmente bastante importante, es el conocimiento de los pacientes de este tipo de tecnologías. Y una de las cosas que vos, cuando empezaste a dar tu charla, Alejandro, dijiste realmente el impacto del costo que esto tiene, de la ampolla y demás. Ahora, cuando presentás cuánto sale una complicación, realmente cómo ves que este tipo de tecnología vaya a ser implementado. ¿Vos pensás que las instituciones realmente tienen que poner en la balanza lo que significa el costo de una ampolla, un equipamiento, y lo que salen las complicaciones? ¿Quién es el que está pagando los equipamientos y la ampolla? Porque nosotros sabemos que en Latinoamérica muchos son los cirujanos los que realmente pagan esto. Ahora, ¿las instituciones les están comprando los materiales a ustedes? ¿Cómo es que se manejan económicamente para esto, siendo
que vos referenciaste al principio, que una de las mayores limitantes era el costo, pero por el otro lado presentás que una complicación, el costo que tiene es realmente muy importante. Exacto. Bueno, ese fue el trabajo que nosotros hicimos con las autoridades del hospital. Yo trabajo en un hospital, la mitad de mi práctica la hago en un hospital público. Ese fue el trabajo que hicimos con las autoridades del hospital. Les mostramos nuestra tasa de dehiscencia, les mostramos los estudios que nos decían que podíamos bajar esa tasa de dehiscencia, les mostramos el número de camas de intensivo de menos que íbamos a utilizar, les mostramos los días cama menos que íbamos a ahorrar en estas complicaciones, les mostramos el uso de antibióticos asociados a las complicaciones. En el fondo les dijimos, vas a gastar esto, pero te vas a ahorrar todo esto. Y eso, de acuerdo a los estudios internacionales, en 2 años tienes pagado el equipo. Perfecto. Así es. Dos preguntas más del chat, Alejandro. La primera de Héctor Santos, desde Guatemala. ¿En todas las cirugías usás fluorescencia o depende de la patología y de la cirugía que estás haciendo y las condiciones del paciente? Cuando tengo el verde la uso en todos. Perfecto. Y Federico Huete nos está preguntando desde Costa Rica que su experiencia con el control endoscópico de anastomosis es más que nada ver el sangrado de la línea grapadora, pero que eso a él lo deja tranquilo. Pero obviamente si él le podría agregar la perfusión, si le inyectás verde indocianina, sería algo también más importante, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, claro, de todas maneras. Sí, yo pienso que hay que empezar a usar estos laparoscopios como rectoscopios, al menos al final de la cirugía, para ver perfusión y para ver sangrado de la línea grapadora. Sería muy interesante, y esto no tiene que salir de Stanford o de Harvard, puede salir de Latinoamérica, así que si se juntan, hacen un lindo grupito, sería un estudio muy interesante. Bueno, seguí adelante, Alejandro, dale nomás. Bueno, las conclusiones del estudio son bastante parecidas a las del Pilar. Una tasa de reducción de dehiscencia a números bastante bajos y el mismo cambio, el mismo porcentaje de cambio en el sentido del lugar de resección del intestino. Las revisiones sistemáticas nos mostraron que las complicaciones asociadas a la técnica son muy bajas, muy escasas. El cambio del plan quirúrgico hasta en un 10% de los casos. La dehiscencia anastomótica en los pacientes que se usa fluorescencia es de un 3,5% y el costo de los equipos está ahí mostrado en dólares americanos. La verdad es que cuando eso uno lo compara con lo que se puede ahorrar en complicaciones, sale bastante conveniente. Todos los estudios muestran que existe una ventaja en términos de dehiscencia, o sea, una disminución importante de la dehiscencia anastomótica en los pacientes en que uno usa la fluorescencia. ¿Cuáles han sido las limitaciones de todos estos estudios? Que si bien es algo que es más objetivo, continúa siendo subjetivo, porque a pesar de que el verde se ve mejor que el rojo, como dijo Raúl, también seguimos viendo el verde y no tenemos una medición de cuán verde es lo que vemos el intestino. Y tenemos que considerar algunos factores como las dosis han sido variables, algunos utilizan 1 miligramo, 2 miligramos, una inyección, 2 inyecciones, y lo que pasa con las inyecciones repetidas, como decía Raúl, es que los tejidos se saturan. La evaluación de cuánto tiempo demora el intestino en tomar el color verde es distinto, las calidades de la fibra óptica son distintas, la intensidad de la luz es distinta, y los pacientes son distintos. Probablemente si nosotros hiciéramos algo parecido a esto, nos daría una mayor información y probablemente podríamos tener una medición más objetiva de esta técnica. Si pudiéramos tener cuál es la fluorescencia basal, medir este pic de dehiscencia y medir la pendiente
de esta curva y medir también cómo va descendiendo la fluorescencia. Seguramente si pudiéramos evaluar estos valores, nos daría una información mucho más objetiva y podríamos tener una mucho mejor evaluación de la perfusión de nuestra anastomosis. Alejandro, te voy a interrumpir. Tú sabes, Y- antes que muestres el video, que una de las cosas que todavía no sabemos bien, y Fernando puede comentar esto también, es la dosis exacta, porque las dosis que hemos puesto ahí son dosis que de alguna forma nos ayudan a prevenir reacciones alérgicas, pero nosotros no sabemos si con un cuarto o con la mitad de lo que estamos inyectando podemos llegar a ver igual que que con la dosis mucho menor. Y eso quizás en un futuro cuando podamos hacer la cuantificación, porque lo que tú dijiste es lo que decimos en Estados Unidos el Golden Grail, es como lo más importante que necesitamos hoy en día en cirugía guiada por fluorescencia es medición, cuantificación. Cuando uno mide puede mejorar. Uno corre rápido, cree que corre rápido, pero cuando uno lo mide, uno sabe que puede correr más rápido. Y esto es lo mismo. Así que yo creo que esto nos va a ayudar en un futuro, una vez que midamos la imagen que estamos teniendo, la señal, a decir, bueno, si inyectamos menos y tenemos la misma señal y la misma confiabilidad de los resultados, entonces podemos hacer 3, 4 o 5 inyecciones, porque el tejido no se va a saturar tan rápido. Exacto. Así que yo creo que eso es una cosa importante para tener en cuenta. Fernando, ¿querés comentar algo de lo que yo acabo de decir, de la payasada esta? No, totalmente totalmente de acuerdo con vos, y creo que es lo que nos falta, y siempre discutimos que necesitamos empezar a utilizar los software que se están desarrollando y realmente entender lo que las mediciones significan. Eh, Así que totalmente de acuerdo. Alejandro, se despertó el chat. Javier Girón está preguntando si existen estudios para uso de fluorescencia en pediatría desde Guatemala. No los conozco. No he visto estudios de fluorescencia en pediatría. Edgardo García de Panamá otra vez. Un trocar de 12 milímetros al final de la cirugía y se le hace un neumo recto. Chequeamos la anastomosis intraluminal antes de cerrar la piel. Con el recto sigmoidoscopio le sacamos un neumo intrarrectal. Pero eso es lo que tú comentaste también, que hacen el neumo para ver cómo está la anastomosis, ¿correcto? Alguien anónimo, ¿dejás drenaje o no dejás drenaje? No. Y Federico Huete de Costa Rica, mi experiencia con control endoscópico es que hemos resuelto... Ah, bueno, eso ya lo hablamos antes. Bueno, dale para adelante nomás, Alejandro. Bueno, estos son algunos videos de nuestra cirugía. Este es una anastomosis colorectal. Ustedes ven cómo el tejido está absolutamente irrigado. Esta es una cirugía del hospital, es en la torre que yo tengo en el hospital. Estos son algunos videos de la clínica. En la clínica tengo la otra torre, que tiene algunas, a mi modo de ver, tiene algunas ventajas, porque entrega otro tipo de visión que también puede ser útil. Como ustedes ven ahí, un tejido que está, un tejido que está un poco saturado, pero cuando vemos la visión angiográfica con... El blanco y negro a mí me parece lo mejor para ver perfusión. o sea, ahí se ven los vasos, ustedes ven que esto es una angiografía. Exacto, el blanco y negro es increíble. Entonces estamos viendo un tejido que, si bien el verde no se veía muy verde, vemos en el blanco y negro que los vasos están perfectamente dibujados y que es un tejido que está bastante bien irrigado. Y lo último, aquí para mostrarles que el rojo es bastante engañador. Aquí ya están seccionadas las ramas y vemos como el colon se sigue manteniendo rojo. Y se ve rojo, y yo, si me muestran a mí ese colon y me muestran solamente la pared, yo digo que está vital. Pero está absolutamente devascularizado, igual que ese intestino delgado.
y ahí está la evaluación de una anastomosis de colon derecho, en una cirugía laparoscópica. Y en este mismo caso, cuando vemos la imagen en blanco y negro, que es la que viene ahora, vemos que ahí está el intestino delgado, ahí está el colon, que también se dibujan los vasos en forma perfecta, y cuando nosotros seguimos hacia arriba, ese colon que se veía rojo y vital no tiene ninguna vascularización. Alejandro, te están preguntando acá, Kenneth Ceciliano, si cuando haces anastomosis bajas haces ileostomías de protección. Aún Sí. así hagas ICG para la anastomosis. Sí, aún así, sí, la anastomosis, si es un hombre que ha sido irradiado y la anastomosis está bajo los 6 centímetros, sí, le hago igual la ileostomía. Perfecto. José Rivera, de Costa Rica, te está preguntando si el índice de masa corporal, la obesidad, afecta la imagen y la evaluación de la perfusión de los tejidos. No, en nuestra experiencia no. En cirugía de la colecistectomía con Fernando, el estudio que hicimos prospectivo en Annals of Surgery, se ve mejor en el obeso usando fluorescencia que no usando fluorescencia, pero la comparación sería fluorescencia contra el ojo humano, sin fluorescencia, el verde contra el rojo, ¿no? Exacto. Y Federico Huete de Costa Rica, bueno, eso ya la hice la pregunta. Dale para adelante. No. Una pregunta en el interés del tiempo, que nos quedan unos 10 minutos. No hemos hablado de los uréteres. ¿Vas a hablar de uréteres todavía? Voy a hablar de los ureteres. Ok. Brevemente, en nuestra experiencia, contamos con la torre no hace mucho tiempo, tenemos 30 pacientes, 25 anastomosis colorectales y 5 anastomosis ileocolónicas la hemos utilizado. 2 cambios en el lugar del sitio de anastomosis nos da un 6%, las 2 fueron en colon izquierdo y en estos 30 pacientes no hemos tenido dehiscencias. Otras aplicaciones, visión del uréter, es una complicación rara pero temida. Para poder visualizarlo en cirugías difíciles, tumores T4, pacientes reoperados o enfermedad diverticular. Lo que se había propuesto eran los catéteres iluminados, pero para eso hay que hacer una cistoscopía, hay que hacer otro procedimiento que alarga el tiempo quirúrgico. El verde indocianina se une a la capa urotelial y si uno lo asocia a azul de metileno, puede teñirlo en forma mejor. Hay que administrarlo antes, como una media hora antes de visualizar el uréter, pero también permite una imagen como esta. Para un poco, ¿lo haces por vía retrógrada o por vía endovenosa? No, nosotros no lo hemos utilizado para visualizar uréter. Estos son videos que me conseguí, pero nosotros no lo hemos utilizado. Tú decías la combinación de la indocianina con el azul de metileno. ¿Cómo lo Por vía inyectas? retrógrada, Vía administrado por la sonda vesical. Exacto. O sea que llenan la vejiga con verde indocianina, azul de metileno y me imagino solución salina. Exacto. Y digamos, es un reflujo de la vejiga hacia el uréter. Exacto. No necesita hacerse una cistoscopía. Y lo ponen, no necesitan citoscopía. ¿No necesitan cistoscopía? No necesita cistoscopía. ¿Y lo ponen al enfermo en posición de Trendelenburg o no? De Trendelenburg. ¿Por Trendelenburg forzado. cuánto tiempo y cuánto antes lo inyectan? Unos 30 minutos y la posición de Trendelenburg forzado la utilizamos durante toda la cirugía. Así que si es de colon izquierdo lo utilizamos durante toda la cirugía. Así que... ¿Y cuánto le inyectás? Esto es importante, esto como para hacer la torta de mi abuela en casa. ¿Cuánto le inyectás? Le hemos inyectado 5 cc de los 10, o sea, 12,5 miligramos de verde indocianina, más 5 ml de azul de metileno, y le inyectamos aproximadamente 150 ml de solución salina. Y la sonda queda clampeada. Eso hasta que identificamos los ureteres. Después se desclampea porque la vejiga también molesta en la cirugía del recto bajo. Entendido.
Dale para adelante nomás. Otra posible utilidad es que cuando se hace resección del recto por vía transanal, el TATA o el transanal TMI, una de las complicaciones graves y desastrosas es la lesión de la uretra. En este caso también se podría administrar verde indocianina en la uretra de forma de evitar esta lesión. En caso del mapeo linfático, en cirugía colorectal es menos útil. La verdad es que el ganglio centinela no es una técnica que nosotros utilicemos con frecuencia. La disección linfática la hacemos siempre y la ligadura alta de los pedículos vasculares la hacemos incluso en la cirugía que es benigna. Por lo tanto, la disección linfática no nos va a cambiar, así que no lo utilizamos mucho para identificar linfáticos, pero quizás pudiera tener alguna utilidad en aquellos pacientes que tienen un tumor en que el drenaje linfático es variable, como por ejemplo el ángulo esplénico, para saber si al paciente le hago una colectomía derecha o le hago una colectomía izquierda. En los pacientes que han sido operados y que tienen una resección de colon previa, y probablemente tenga alguna utilidad en la disección pélvica lateral. Alejandro, te voy a interrumpir porque lo que vos nos acabaste de mostrar para mí es nuevo y yo estoy aprendiendo, como siempre, ¿no? Uno aprende. Ustedes usan de rutina la inyección intravesical de azul de metileno y verde indocianina para ver los uréteres en todas las cirugías que No, hacen. no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque en general el uréter se identifica bastante fácil y la recomendación de los distintos consensos para la utilización de los catéteres fluorescentes es utilizarla en la cirugía de enfermedad diverticular, en los pacientes que tienen tumores T4 y en los pacientes con recurrencia. No, pero sin catéter fluorescente. Si tú me dices de que tú puedes ver los uréteres retrógrada simplemente inyectando o llenando la vejiga con azul de metileno y verde indocianina y poniendo al enfermo en posición de Trendelenburg, tú sabes que la cirugía fácil es fácil hasta que se convierte en difícil. Sí, es cierto. La mayoría de las lesiones biliares no ocurren en las cirugías difíciles porque uno ya está preparado y uno tiene cuidado. Es la fácil es cuando la gente está apurada y se quiere jugar al golf. Así que si tú puedes prender las luces en todas las cirugías que hagas de pelvis, ginecológicas, colorectales, simplemente llenando la vejiga con verde indocianina y azul de metileno, ¿por qué no hacerlo en forma de rutina? Sí, puede ser. A mí me parece importantísimo y yo es la primera vez que lo escucho. Fernando, ¿vos lo escuchaste esto alguna vez? La combinación con el azul no. La verdad que no. Porque yo lo que hacen acá en Estados Unidos los gringos es llenan los stents con verde indocianina, entonces tú ves el stent lleno de verde indocianina. Claro. O inyectan, o hacen una cistoscopía, inyectan el verde indocianina al uréter, entonces lo ves. Pero como tú sabes, eso es costoso, toma tiempo, hace falta que venga el urólogo. Pero lo que tú acabas de mostrar es tan importante porque en Estados Unidos hay una compañía que se llama Lycor, que tiene un estudio de la FDA en el estadio 3, donde están preparando una sustancia que se llama Near ICG, casi indocianina, que se excreta nada más que por vía renal. Es como la indocianina por vía... Pero eso va a ser caro, va a ser costoso. Y yo pienso que si tenemos una solución, como decimos los argentinos, a pelo, cuando montamos a caballo, esto me encanta a mí. Esto es muy, muy importante. Muy importante. Le voy a decir a Wexner que la próxima vez se anote. Que lo tengo de vecino mío en el hospital. Bueno, dale, seguí para adelante, Alejandro. Muy bueno esto. Bueno, carcinomatosis peritoneal es otra materia en la cual nos podría ayudar el verde indocianina para identificar algunos tipos de lesiones. En cirugía de urgencia, ¿lo podemos utilizar en cirugía de urgencia? Bueno, este estudio, a pesar de que tiene un número pequeño de pacientes, nos muestra que sí. En un tercio de los pacientes se modifica la estrategia quirúrgica en la cirugía de urgencia con la identificación de carcinomatosis peritoneal o de alguna lesión isquémica.
de este tercio, a su vez, un tercio de los pacientes requiere una resección más grande de la que uno creía inicialmente, y 2/3 de los pacientes no fueron resecados por la presencia de carcinomatosis peritoneal. En isquemia mesentérica es otro tema que probablemente también nos puede ayudar a evaluar la magnitud de la resección intestinal, quizás permitiéndonos hacer resecciones más restringidas, asegurándonos de que los tejidos efectivamente están faltos de irrigación. Alejandro, te molesto una vez más antes que hables del Sí. futuro. Tú sabes de que viniendo de Japón hay muchos estudios para tumores hepáticos, tanto primarios como metastáticos, donde tú inyectas el verde indocianina 2 días antes de la cirugía, y cuando vas a operar el enfermo, 2 días después, el hígado está libre de indocianina. Lo único que brilla son las metástasis y los tumores, porque el tumor puede absorber la indocianina, pero como es poco diferenciado, no la puede excretar. Entonces, algo para pensar sería si de rutina no sería bueno inyectarle a estos enfermos, si bien uno hace la tomografía computada, etcétera, etcétera, verde indocianina para ver si no hay metástasis hepáticas que a veces son subclínicas, que ni siquiera la tomografía computada las puede detectar. Sería muy interesante en hacer eso en forma rutinaria. Tengo un montón de preguntas acá antes que llegues al futuro. Tranquilo, tranquilo. Bueno, Homero Rodríguez de Panamá te pregunta cuál es el futuro, que lo vas a comentar en un segundo. Nos están preguntando, si no lo haces en forma de rutina, ¿cuál es tu curva de aprendizaje? ¿Cuánto tardas en manejar todo esto? El equipo, nosotros nos demoramos 3 cirugías en saber cómo utilizar el equipo, qué botones hay que apretar, cuándo hay que inyectar la indocianina. Es una técnica que es muy fácil Y me de imagino que aprender, y el equipo es bastante fácil también de está aprender. usando el Vision Sense, ¿no? Que tiene la capacidad dual de ver blanco y verde, ¿correcto? En la clínica sí, en el Perfecto. hospital Perfecto. estoy ocupando el equipo Sí, sí, Striker. sí, sí. Y Telenia Mendieta nos está diciendo que sí, que el verde indocianina con el azul de metileno se puede usar muy seguido para ver los uretes en forma retrógrada. Bienvenido a Nicaragua. El anónimo, que no sé quién es, pregunta si es superior a colocar un catéter ureteral recto o catéter doble J para identificar y proteger las lesiones ureterales. Alejandro. Es más fácil. Es más fácil, o sea, para colocar el doble J se necesita el urólogo, se necesita el citoscopio, se necesita un arco C. Sí, acá Eve Angélica de Áviles dice que acá usamos en Estados Unidos el doble J porque se iluminan, pero que obviamente son mucho más costosos. Javier Girón, leí que para tumores la dosis es de 2 miligramos a 5 miligramos por kilo, con 48 horas antes. Eso lo probamos en Guatemala y funcionó muy bien, pero también vi estudios que dicen incluso hasta 14 días antes. La verdad que eso hay que verlo en la literatura japonesa. Los doctores Ishizawa, Kokudo, todos los cirujanos japoneses con los cuales nosotros trabajamos lo hacen hasta 48 horas antes. Arcía, si inyectó 2 días antes el resto de la ICG se puede guardar y lo puedes poner en la heladera. En Estados Unidos te meten en cana, vas preso. Jorge Fallas. El mismo equipo puede utilizarse para ganglios centinela en mama y otros como colon abierto y laparoscópico. ¿Lo pueden Sí, usar para todo? absolutamente para todo. Ignacio Molina Cervantes de Nicaragua. La dosis es la misma, inyectar en los 3 tiempos para la saturación de los tejidos. Correcto. Federico Huete de Costa Rica. Eso ya lo teníamos. Catéter uretral. Federico. Muy bien. Dale para adelante. El futuro de la cirugía colorectal con verde indocianina y terminamos. Bueno, el futuro estamos esperando los estudios grandes. Hay 3 estudios grandes, 3 ensayos clínicos que nos van a dar información. El primero es el Pilar 3,
que está en fase de reclutamiento, va a asignar a los pacientes a una rama con fluorescencia y a una rama estándar, y las dos ramas van a ir a desfuncionalización o no desfuncionalización. Ahí vamos a tener una información interesante acerca de una pregunta que se me hizo, que es si a los pacientes igual los ostomizo, a pesar de haberles hecho ICG. El segundo es el INTACT, que es un estudio que está orientado a prevenir dehiscencia anastomótica, que va a analizar además el estudio de la microbioma y va a evaluar la morbilidad a los 30 días. Y el tercero es el FLIC, que también nos va a dar alguna información. Yo creo que los próximos pasos, y ahí tenemos que ver nosotros, tenemos que juntarnos, los que estamos haciendo fluorescencia, tenemos que compartir nuestros casos, reunirlos, acumular mayor evidencia, investigar en otras especialidades, qué otras utilidades. Aquí se mencionó el ganglio centinela, Raúl mencionó el esófago, el desarrollo de nuevos fluorofororos, como lo señalaba Raúl, otras moléculas conjugadas con verde indocianina y aplicación en otras áreas. Probablemente también el incorporar algunas moléculas que nos puedan integrar con los estudios de imágenes, como la tomografía, la resonancia, o el PET, la integración con la cirugía robótica, también nos pueden ayudar mucho en el futuro. ¿Cuáles son los mensajes para la casa? La fluorescencia tiene múltiples aplicaciones. En cirugía colorectal nos puede ayudar a prevenir y a evitar una dehiscencia. Es fácil, es reproducible, es segura, es barata y nos puede ahorrar una complicación que puede ser muy costosa. Va a hacer que cambie la conducta en más o menos un 6% de los pacientes, pero en ese 6% podemos evitar una complicación grave y que puede ser fatal. Tenemos algunos ensayos clínicos que están en curso, que nos van a entregar más información, y lo último es que todo esto redunda en un beneficio para nuestro paciente, que probablemente va a llegar a su casa más pronto, que va a llegar en mejores condiciones, que no va a tener una complicación grave y que su resultado oncológico va a ser mejor si evitamos una dehiscencia. Alejandro. Ahí está mi correo, si se quieren comunicar conmigo, encantado. Maravilloso, y te vamos a dar como gran despedida otra vez el Star Wars. Gran presentación. Fernando, algunas palabras para finalizar. No, la verdad, muchísimas gracias, muy instructiva, y yo tengo las últimas preguntas que se me ocurren es, primero, ¿qué porcentaje de cirujanos colegas tuyos están utilizando este tipo de técnica en Chile? ¿Y cuáles pensás vos que son las principales barreras para la adopción de esta tecnología? ¿Y cómo pensás que podemos solucionarlo, sobre todo en Latinoamérica? Bueno, principalmente lo está utilizando el equipo que trabaja conmigo en el hospital. Tengo un colega, Cristian Gallardo, que es probablemente el que más lo utiliza en su práctica privada. En la clínica somos 6 cirujanos que estamos empezando a utilizar esta técnica. Yo creo que la principal limitante es el costo del equipo. Tratar de convencer a las autoridades, sobre todo en los hospitales públicos, de comprar un equipo de un costo un poco mayor que una torre tradicional, puede ser un poco difícil, pero si hacen el ejercicio que nosotros hicimos de demostrarle que podemos evitar complicaciones y al final esto es una inversión que va a traducirse en un ahorro para el hospital y en un beneficio para los pacientes, es un ejercicio que vale la pena realizar. Así es, tiren todos los robots por la ventana, dejen de comprar robots
y compren más equipos de cirugía laparoscópica con fluorescencia. Así que, Fernandito, cerralo. Bueno, nada, un placer, la verdad, muy, muy buena charla y los esperamos a todos en el próximo webinar. Feliz año nuevo a todos, felices fiestas, feliz Thanksgiving y nos encontraremos en el 2021, ¿no, Fernando? Tenemos otro en diciembre ahora. Otro en diciembre. Bueno, nos vemos en diciembre. Gracias, Alejandro, espectacular. Chao, un abrazo. Hasta luego, gracias.